¿Aún no has implementado el PIAR en tu institución? Aprende estrategias prácticas para implementar el PIAR en tu institución educativa. Martes y jueves, 6:30 de la noche. Diplomado Virtual Inclusión PIAR DUA. Mayor información en el WhatsApp 304-550-6025. Organiza Integra Comunicaciones. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Les damos la bienvenida a la segunda sesión del Diplomado Inclusión PIAR DUA. En nombre de nuestra empresa Integra Comunicaciones, es muy grato para nosotros pues contar ya con más asistentes en el diplomado, razón por la cual pues vamos a agregar algunos elementos de lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar un muy breve repaso de lo que se dijo la sesión anterior. En la sesión anterior, donde hacemos la presentación, básicamente estuvimos hablando de cuáles van a ser las características y los elementos que se van a tener en cuenta dentro del diplomado. La metodología consiste en una actividad 100% virtual. Semanalmente se harán 2 sesiones en 4 horas en total, en trabajo sincrónico, o sea que esto es en directo, y 12 horas semanales de trabajo asincrónico, a partir de las actividades que pues quedan en el diplomado. En cuanto a la evaluación, habrán actividades semanales a entregar. Son más o menos 5 actividades, pueden ser más, pero son actividades muy relacionadas con el quehacer de cada uno de ustedes. A nosotros nos están acompañando educadores, directivos, docentes y algunos profesionales de la salud. Entonces, de acuerdo a las actividades, pues se va dando salida a las actividades que se propongan. Habrá un trabajo final que será un trabajo sobre PIAR. Aquí dice PIAR DUA, pero más que PIAR DUA, son 2 trabajos de PIAR que más adelante le vamos a ir comentando en qué consisten estos 2 trabajos de PIAR, trabajo final. En cuanto a los recursos, pues son recursos principalmente tecnológicos. Utilizaremos la plataforma Meet, Zoom, utilizaremos la plataforma de Classroom. Estaremos recurriendo al correo electrónico de cada uno de nosotros y como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pues a través del WhatsApp. Se entrega semanalmente el material del diplomado, o sea, todo esto que ustedes están viendo, los documentos, es un material que se va a entregar. Lo mismo que la bibliografía que se necesite o que sea complementaria para para todos los que necesiten más información sobre eso. Al final se entregará una certificación de 100 horas del diplomado. Ya como lo dijimos entonces, estamos hablando de 5 semanas, 100 horas, con una intensidad de 16 horas semanales. 4 de ellas serán presenciales, 12 de ellas serán en trabajo autónomo. Los días martes y jueves, aquí dice de 6 a 8, pero estamos manejando lo de 6:30 a 8:30, a veces 8 de la noche pasadas, como lo hicimos ayer. Esa es básicamente la información que hay de la sesión anterior. Con la nueva sesión, que es la de hoy, vamos a comentarles. Hoy vamos a hablar de 2 temas.
Estos dos temas están relacionados con el desarrollo del PIAR y el DUA. De alguna manera es la causa de ese PIAR. ¿Por qué surge? Hoy vamos a hablar de dos temas. Uno es la reseña histórica de la educación, que muchos de nosotros licenciados ya conocemos, pero que nosotros vamos a refrescar y vamos a actualizar. Uno es la reseña histórica de la educación, donde vamos a hablar de la historia de la educación, primero que todo, y la educación en el siglo XXI. ¿Cómo está funcionando la educación de nosotros? Aparte de lo que vamos a comentar, esperamos que haya muchos aportes por parte de ustedes, porque pues aquí ya todos pueden participar muy fácilmente, no importa que sea licenciado o no. Y la segunda parte será la educación personalizada. Como lo dijimos en la sesión anterior, el PIAR necesita un escenario para poder funcionar. Este es un escenario que, si se quiere, puede ser metodológico. Es como los que sean ingenieros de sistemas, es como el hardware, ¿sí? Una plataforma donde funciona, donde se desempeña, donde actúa la educación, el desarrollo del PIAR en la educación. Estamos proponiendo la educación personalizada. ¿Es la única? No. Pueden haber otras opciones, pero fundamentalmente estamos hablando de la educación personalizada. Aquí vamos a decir qué es, cómo funciona. Ahora, ¿por qué la educación personalizada y para qué la educación personalizada? Este es un tema incluso que muchas personas le tienen miedo por ciertas exigencias que tiene la educación, pero aquí lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir desarrollando para poderlo entender mejor. Entremos entonces en materia con la breve historia de la educación. De lo primero que vamos a hablar es de los orígenes de la educación. Hay muchas teorías al respecto. Incluso hay teorías que no pueden contradecirse. Ya tiene que ver con ciertas caracterizaciones de tipo histórico, cultural y en diferentes partes del planeta. Vamos a tratar de hacer un análisis un poquito más antropológico. Lo primero que hace el hombre, estamos hablando del hombre primitivo, del hombre antes de la historia. Lo primero que hace el hombre para poder aprender, estamos hablando de aprender en la educación, es hacer representaciones mentales. Las representaciones mentales es como yo empiezo, ¿sí?, a relacionar la realidad, ¿sí?, en mi mente, cómo yo la interpreto, cómo yo doy respuesta a esa realidad, cómo la veo para poder hacer o para poder permitir que yo la enfrente, ¿sí?, que yo de alguna manera la ponga en mi beneficio. Una primera manera de yo representar la realidad es el arte. Imaginémonos nosotros lo que descubrimos hace poco menos de una década en Colombia, que es la Sierra de Chiribiquiteque, en el Amazonas colombiano, llamado la Capilla Sistina de Latinoamérica, que según los arqueólogos no se ha descubierto ni el 5% de toda la riqueza artística que hay. Lo que más sorprende es que es una obra que ya lleva más de 20.000 años, al parecer. Entonces, esto nos está hablando de una historia muy larga del hombre. Pero bueno, eso es otro tema. De lo que vamos a hablar nosotros es que lo primero que hace el ser humano es representar la realidad, y lo que hace es pintar, ¿sí?, reflejar en las paredes, en las piedras, en el muro, la vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hace, y ya tiene en la mente la posibilidad de plasmar la realidad que ve. Entonces, eso pasó en las pinturas rupestres en Europa, en África, en Asia.
Y eso es meramente arte. Pero llega un momento donde el hombre no se queda solamente ahí, sino que trata de hacer unos conjuros. Le estamos llamando conjuro, le estamos llamando unos ritos iniciales donde yo trato, porque me da mucho miedo enfrentarme al animal, me da miedo morirme de hambre, me da miedo la sequía, porque yo no entiendo qué está funcionando, yo no sé por qué llueve, no sé cómo nacen los niños siquiera, no sé, en fin, hay una cantidad de cosas que yo ignoro bien. Estoy hablando del ser humano que ya está tomando conciencia. Entonces, esos conjuros, llamémosle magia. Entonces, cuando esos primeros hombres matan un oso, el líder de ese grupo, de esa manada, le quita la piel al oso y se la pone, tratando de tener esa vigorosidad, esa fuerza, esa capacidad que tiene el oso, ¿sí? Y empieza entonces ya esas pinturas a darle cierto poder mágico, ¿sí? Digo mágico porque es una suerte de pequeño juego que hace el hombre con la realidad para tratar de enfrentar el miedo. En las pinturas de Altamira, en las piedras de Altamira en lo que hoy es España, sobre las pinturas con mamuts, con felinos prehistóricos, se ven huellas de lanzas. Entonces, muy posiblemente el hombre, antes de ir a cazar, tira las lanzas contra la piedra, me imagino yo que para neutralizar el pánico que puede sentir el ir a enfrentarse a estos animales, de alguna manera desconocidos. Entonces hace ese juego y alrededor del fuego, que él va entendiendo que los otros animales pues le tienen más temor, pero el hombre, digamos que lo aprende a dominar, entonces va mejorando ese proceso de relación con la naturaleza y con la realidad. Es tremendamente elemental. Al final de esas representaciones mentales aparece la religión. Un significado de religión es religare, es reunirse, es unirse, ¿sí? Entonces arman esos grupos, pero esos grupos tratan de ubicar una identidad, y esa identidad, digamos que les ayude a dar respuesta a preguntas grandes que tienen. ¿Qué surge? El dios de la lluvia, la diosa madre tierra, el dios de la cosecha, el dios de la fertilidad, en fin, empieza a darle una respuesta un poquito más ordenada y empieza a hacer unos ritos que, digamos, que cuadren con algunas coincidencias con lo que les está pasando, ¿sí? Entonces, el proceso se hace un poco más complejo y todo eso es una información que va registrando el ser humano, ¿sí? O sea, el hombre lo va metiendo y lo va ubicando en la memoria y él va quedando allí. ¿Cómo entonces se transmite eso? ¿Dónde aparecen esos métodos iniciales de educación y de aprendizaje? ¿Sí? El primero es la tradición, ¿sí? Entonces, el adulto lleva al más pequeño y al más pequeño a la cacería, los lleva a explorar, los lleva a conseguir frutas, en fin. Entonces ellos van entendiendo que hay unos ritos que deben seguir, qué deben hacer en la noche, qué deben hacer en el día, y más o menos se va aprendiendo cómo funciona en ese momento la vida, ¿sí? Luego aparece la imitación, es de las más grandes maneras de aprender, ¿sí? Hoy en día lo vemos, el niño coge la máquina de afeitar porque ve al papá afeitándose, la niña se coloca los zapatos de la mamá. La imitación es importantísima, por eso hay tanta exigencia con el educador, por eso nos exigen tanto, porque digamos que duele mucho que cometamos errores que pueden pesar en el proceso de formación de un niño por la imitación, ¿sí? Luego aparece la socialización. Y la socialización es que aquel que aprende, o ese par de personas, esas 3 personas que aprenden, transmiten esa información a los demás, ¿sí?
Entonces, ya son cosas un poco más complejas, no sé, fenómenos climáticos, fenómenos de la naturaleza, la seguridad, alguna información sobre seguridad que hay, sobre alimentación, algunos alimentos que no se deben comer, otros que sí se pueden ingerir, en fin. Entonces, cada uno va aprendiendo hasta que al final aparece un cuarto método inicial, que es aquel de la división del trabajo. Digamos que ya hay una buena información. Hasta donde yo he leído, o lo que le enseñan a uno, en esa primera división del trabajo fue una división de género. La mujer cuida la familia, el hombre sale y trae el alimento, trae el sustento, y se encarga de la seguridad del grupo. Pero la mujer es la que descubre lo que pasa con la semilla de los vegetales, cómo nacen las plantas. Entonces la mujer descubre lo de la semilla y la va guardando, la va ahorrando y va haciendo los cultivos, y aparece la revolución agrícola. Para muchos la más grande revolución en la historia de la humanidad, la revolución agrícola. Esto los obliga a no seguir siendo nómadas, ¿sí? Y metiéndose en cuevas o protegiéndose como puedan, sino que se sedentarizan para poder tener una mejor calidad de vida en cuanto a alimentación, en cuanto a seguridad, a protección, pero tienen que aprender a hacer casas, a resolver el problema del agua, en fin, una cantidad de cosas. Y ya esa información no se puede quedar en toda la comunidad, sino que se van especializando. Entonces, de esa primera división del trabajo entre el hombre y la mujer, aparecen otras divisiones. Entonces, está el agricultor, están los primeros pastores, hay unos que tienen una vocación más de guerrero, de liderazgo, de comunicación, en fin. Entonces, esta división se va creciendo y digamos, el papá que hace casas le enseña al hijo a hacer casas. Lo estoy diciendo un poco caricaturesco, pero se va transmitiendo de generación en generación a partir de esa división del trabajo. En esa educación inicial, en esa generación, en esas formas de aprendizaje inicial, hay dos características fundamentales y se relacionan con los primeros sistemas educativos. Los dos primeros sistemas educativos son la religión y las tradiciones. En prácticamente todas, hay unas cuantas tradiciones que no manejaban religiones, pero son muy escasas, incluso apenas se están detectando esa información ahora en los últimos 20 años, pero normalmente están con las religiones. Entonces las religiones empiezan a tener, al margen del cuestionamiento o no que tenga la religión es la que recoge las primeras informaciones. ¿Sí? Esas primeras informaciones se sistematizan, ¿sí? Alrededor de ciertas fuerzas divinas, pero son cosas muy en función del trabajo y del quehacer de cada uno, ¿sí? Por un lado. Y por el otro aparecen las tradiciones. Lo mismo, las tradiciones, al margen de lo polémico que puedan ser, porque aparece una división de clase, ¿sí? Aparecen unas personas que son poderosas y otras personas que, digamos, se someten, obedecen, pero entonces ya hay una tradición y hay una organización y esos procesos se aprenden. Entonces ahí quedamos con el final de la sociedad primitiva en el proceso de aprendizaje. Aparecen entonces los primeros sistemas educativos. En Egipto, pues es famosísima el desarrollo de la religión. En la antigüedad ninguna cultura tuvo un desarrollo tan grande en la religión como en Egipto, tanta que todavía estamos influenciados por ese peso. Además también hay que entender que la civilización egipcia o el imperio egipcio tuvo miles de años. El imperio más grande en estos momentos es Estados Unidos y creo que debe estar cumpliendo por ahí 150, 100 años como imperio. Egipto duró más de 2000 años, casi 3000 años como imperio. Ellos desarrollan la primera escritura, que es la de jeroglífico. Aparecen las primeras ciencias
Ellos manejan la medicina, alcanzaron a hacer cirugías un poco, pues, duras, sangrientas, pero manejaba la ciencia. Empiezan a desarrollar las matemáticas, ¿sí? Empiezan a manejar muy bien. Egipto se desarrolla alrededor del río Nilo y empiezan a entender cómo funciona el río, ¿sí? Y se aprovechan de eso, ¿sí? De las crecientes, de la fertilización de la tierra, de lo que produce, ¿sí? Allá aparecen los primeros papeles para escribir, como son los papiros que salen de estas plantas que están al lado del río Nilo. Luego aparece la India. La India es una cultura o una civilización religiosa, ¿sí? Aquí el sacerdote es el que representa el conocimiento y es el que transmite toda la información. La India también ha tenido una enorme influencia, sobre todo en la misma India. Esta es la hora en que después de 4 o 5 mil años siguen conservando mucho de la cultura de la antigua India. Luego aparece China. China se desarrolla como cultura a raíz de sus características geográficas, queda encerrado, entonces es una cultura muy homogénea, muy ordenada, y en 4000 años es la cultura china. Confucio y Lao Tse, que son los grandes maestros, los grandes educadores del pueblo chino, vivieron hace miles de años y sigue respetándose los cánones de la tradición de Confucio y taoísta. Aparece el primer examen, lo que hoy en día es ICFES, el primer examen civil, aparece hace 2000 años, poco más de 2000 años en la China. Bien, entonces está allí. Confucio y Lao se hablan mucho de la ética, de la moral, ¿sí? Esto sale lo mismo que ahorita que hablemos con Grecia y Roma, salen como al mismo tiempo. Luego aparece Persia, y ya en Persia entonces ya esa educación que es más sistemática mete la gimnasia, las matemáticas, las artes, sobre todo la música. El pueblo de Israel, que tiene una gran cohesión religiosa, ¿sí? Porque es el primer pueblo de religión monoteísta, entonces se hacen un proceso cultural muy monolítico. Para ellos la educación es fundamental, ¿sí? Cosa interesante, ellos meten la natación, la lengua extranjera, porque era un pueblo pequeño y ellos tenían que actuar en función de otros pueblos. Por comercio, por actividades económicas, entonces siempre aprendían otras lenguas. Y las artes y oficios, ¿sí? Se cercioraban de que siempre aprendieran a hacer algo dentro de la institucionalidad de la educación, a partir de la religión. Al final de la antigüedad aparecen Grecia y Roma, que ellos ya son mucho más sistemáticos en el proceso de la educación, y aparecen instituciones, no como las conocemos ahora, pero sí son unas instituciones donde se enseñan artes y oficios, tradiciones religiosas y culturales. Ya al final de la Edad Antigua, con la llegada del cristianismo, el desarrollo del judaísmo y el nacimiento ya, lo meto aquí, eso ya es Edad Media, con el islamismo, ¿sí? Aparece ahí sí la institución educativa, ¿sí? El cristianismo desarrolla las universidades. Esto lo replican la iglesia judía y la iglesia musulmana. Lo primero que nacen son las universidades. Y se enseñaba como se hace ahora, o sea, es una disciplina en concreto a la que se hace. O sea, lo primero que nace es la universidad. Entonces, la conclusión que hay es que en la Edad Media nace la universidad. En la modernidad, desde el Renacimiento, el primer esbozo de educación es en la escuela de Mantua. Mantua es un pueblo muy pequeño, toda la vida lo ha sido muy pequeño, pero ahí se desarrolló buena parte, bueno, un porcentaje altísimo de las artes del Renacimiento. Algunos de estos reyes, monarcas, mecenas,
ricos, llama al gran educador que había en Italia y él crea la primera escuela, la escuela de Mantua, con elementos que tienen que ver hoy en día. Con la crisis del cristianismo, la Iglesia protestante hace un trabajo enorme en la institucionalización de la educación. El primero que lo hace es Martín Lutero, pues Lutero él lo que quiere es que se popularice la Biblia y que se popularicen las lecturas sagradas, porque hasta ese momento no eran populares, no eran fáciles de leer. Luego aparece Juan Calvino en Suiza, que trabaja fuerte la educación, y junto con Calvino, el más importante es Comenio. ¿Por qué? Porque Comenio es el primer hombre que dice que el Estado debe administrar la educación. ¿Sí? Entonces aparecen las primeras instituciones educativas en la Europa Central y Europa del Norte. Estamos hablando de lo que hoy en día es Austria, Alemania, Suiza, Países Bajos. Ahí aparecen las primeras instituciones, llamémosle lo que hoy en día es bachillerato, ¿sí? En Inglaterra, en un hospital, nace el primer colegio en este proceso que estamos hablando de las iglesias protestantes. En Francia es el primer país donde ya la educación se va convirtiendo en un sistema. ¿Qué quiere decir eso? De que hay gente que quiere, si quiere ser profesor, tiene que estudiar. Entonces habrá un seminario de profesores. Esto lo controla la Iglesia Católica, pero ya cada vez se va metiendo más en el proceso de la educación. Esto es lo que ha pasado hasta el siglo XIX. Pero desde el siglo XIX hay unos cambios fundamentales. Nace la educación secundaria. Bueno, ya está la universitaria, luego la secundaria, luego la educación primaria, y lo último que nace es la educación preescolar. Nace incluso en el siglo pasado con los kinder en Alemania, ¿sí? El tiempo de la educación se crece. Antes la educación duraba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Ya para el siglo XX, sobre todo en los Estados Unidos, el gobierno, digamos que espera que la educación de una persona sea de 24 años. Estamos hablando del preescolar, estamos hablando de la primaria, estamos hablando del bachillerato, estamos hablando de la educación media o la preparatoria o el high school, como lo llaman allá. Estamos hablando del pregrado en la universidad y de 1 o 2 posgrados más, ¿sí? Que tenga la mayor y mejor información posible, ¿sí? En función de su profesión, de lo que vaya a hacer. Luego surge algo importantísimo. La educación va a ser universal. Todo el mundo debe estudiar. Y eso es un dictamen que se espera se haga en todo el planeta. Si se cumple o no es otra cosa. Pero ese es el espíritu de la educación en el siglo XX. A eso le suman que la educación es obligatoria, ¿sí? Por eso se habla de que la educación en Colombia es un derecho deber, ¿sí? El niño tiene derecho a la educación, pero también tiene el deber de la educación. Tiene que estudiar y el padre de familia tiene la obligación de darle la educación a su hijo. Luego entra algo importantísimo, que es que la educación debe ser pública, ¿sí? Digamos que entre más desarrollado es un país, la educación es más pública, ¿sí? El único país que tiene una educación privada muy grande es Francia, pero también tiene una educación pública tremendamente poderosa y fuerte. Cuando los países son cada vez más pobres, la educación pública es menos grande, ¿sí? Por la capacidad económica que tenga de atender a la población. Y esto va directamente proporcional con todo, con el nivel de desarrollo, con el nivel de evolución, con la calidad de vida, con lo que nosotros queramos pensar con aquello de la educación pública. Aparecen las instalaciones especiales. ¿Qué quiere decir eso? Pues escuelas, es que no habían. Eran conventos, eran otros lugares donde se hacía la educación. Ya aquí son lugares especiales, son colegios. Los primeros son diseñados por la Iglesia, que esa manera de, como lo dice Foucault, como una, bueno, no quiero decir cárcel, pero es una construcción cerrada, ¿sí? De 4 paredes. Y son instalaciones para niños muy pequeños, la educación inicial, luego la de primaria, luego el bachillerato, luego la más grande y la educación superior,
que tiene lo que se llama sus campus, ¿sí? Ya hay áreas básicas de conocimiento. Entonces ya dicen, mire, hay unas áreas básicas que se debe aprender. En el mundo está reconocido las matemáticas, el lenguaje y las ciencias naturales, ¿sí? Se espera que en todos haya ciencias sociales, haya tecnología, haya idioma extranjero, el deporte, haya artes, todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Pero ya hay áreas básicas y hay otras áreas. Y eso de alguna manera es universal. Tanto que hay evaluaciones de tipo universal, de tipo global, alrededor de eso. Ahora llegamos a la actualidad. Cuando digo la actualidad o educación del siglo XXI, no lo voy a decir desde el 2000, sino desde 1990, que fue cuando empezó estas cosas, la educación a cambiar fuertemente. Pero no cambia la educación, o sea, lo que cambia es la vida económica, como lo dijimos en la sesión pasada. Entonces, hay una transformación en la sociedad, en la economía, y es la sistematización. Lo que llaman los teóricos la tercera y cuarta revolución industrial. La tercera y cuarta revolución industrial está directamente relacionada con lo que estamos haciendo en estos momentos. Yo le estoy dando yo vivo en un municipio de Cundinamarca llamado Cajicá. Sé que hay estudiantes de Villavicencio, hay estudiantes de Bogotá, hay estudiantes de Cali, hay estudiantes de Popayán, del eje cafetero. Esto se puede hacer porque estamos en el marco de esta segunda revolución de las máquinas o tercera y cuarta revolución industrial. Esto está generando un cambio dramático en la historia de la humanidad. ¿Eso qué significa? Que hay una manera de atender al estudiante ajustado al modelo educativo de estos tiempos. Entonces, yo no puedo dictarle clase a un niño o a una niña que está en medio de la sistematización como aprendí yo, ¿sí? O como se aprendió en el siglo XX, ¿sí? A mí me alcanzaron a dar regla. Bueno, yo estoy un poquito viejo, pero estoy hablando de la década de los 70. Digamos que premiar lo bueno y castigar lo malo fue un esquema que funcionó muy bien durante un siglo. Ya no está funcionando tan así, ya eso está más desdibujado, más enrarecido. La fresa, la cereza del pastel del cambio que hay en la vida actual lo generó la pandemia y las medidas que se tomaron. ¿Por qué? Porque digamos que todos los países, nuestros gobiernos dijeron, bueno, todo el mundo se va a enchuspar, todo el mundo se va a cuidar, lo único que va a quedar es lo fundamental. Lo fundamental es la producción de alimentos, la entrega, darle alimentos a la gente, la salud y la educación. Y a todas las instituciones educativas le dijeron, miren a ver cómo es que usted va a dictar clase virtual. Entonces, se tomaron esas medidas y quedamos desnudos. Quedamos frágiles y mostramos dificultades en la educación. ¿Por qué? Porque estábamos con el esquema del siglo pasado y tenemos que adaptarnos al nuevo siglo. ¿Sí? La cultura está en mutación. O sea, la civilización está cambiando. Esto lo dice Michel Serres, un filósofo francés. Entonces, estamos en mutación, estamos viviendo un cambio. Eso significa un cambio de percepción. Entonces, ya la memoria no funciona. Vuelve y juega. Pues el ejemplo soy yo. Yo cuando niño me tuve que aprender las 11, creo que son 11 estrofas del himno nacional. Me las aprendí de memoria, ¿sí? Yo soy nacido en Palmira, Valle del Cauca. Me aprendí el himno del Valle del Cauca, los 42 municipios, los 32 departamentos, en fin, bueno, en esa época no eran 32, pero las capitales y los países. Lo mismo con las tablas de multiplicar, uno las memorizaba, uno no entendía la función, sino que memorizaba las tablas de multiplicar. Así funcionaba con la biología, las clases de hojas, las monocotiledonias, las bicotiledonias, bueno, lo mismo con la tabla periódica, era memorizarlo.
se acabó la memoria. ¿Sí? Entonces, esta es una sociedad de individuos. Esos cambios se pueden expresar en hay otro cuerpo. ¿Sí? Si yo me siento al lado de un niño de 8 años, de 10 años, a utilizar un celular, ¿sí? Pues el que va a causar risa soy yo, porque yo solamente utilizo el dedo índice para chatear. Un niño ya utiliza los pulgares con una destreza asombrosa, y los juegos de video lo hacen tener una agilidad en la relación visual con las extremidades que es pasmosa. Hay otra escritura, y ustedes lo ven cuando nosotros nos comunicamos, ¿sí? Por ahora se está diciendo que hay muchos errores de ortografía, pero muy posiblemente eso va más allá, porque pareciera que se está universalizando el lenguaje. Pareciera que hay una manera diferente de comunicarse, ¿sí? Hay otra habla, ¿sí? Entonces, esa poesía, esa retórica que se manejó hasta el siglo pasado, está cambiando. Eso no es necesario para la nueva generación. La nueva generación tiene un vocabulario mucho más concreto, ¿sí? Otro acceso al conocer. Pues nosotros no teníamos la cantidad de información que hay hoy en día. Entonces uno agradecía que llegara la información. Usted hoy en día no tiene que agradecer nada. Toda está en Internet. Se calcula que el 97% de lo que el ser humano sabe ya está en Internet, ya está en la red. Entonces, acceder al conocer, eso no es. De pronto lo que les interesa a la nueva generación es saber qué hacer con eso, ¿sí? ¿Para qué les sirve? Otra relación con la naturaleza. Mi generación le hizo daño a la naturaleza. Nosotros cazábamos pájaros, le tiramos piedras a los animales, botamos mucha basura, hicimos mucha basura. Esta generación tiene más conciencia, a pesar de que se ha distanciado de la naturaleza, se ha tomado distancia, porque mucho niño urbano no conoce una vaca, ¿sí? A menos que sea por una salida educativa, no entiende esa relación con la naturaleza. Sin embargo, es mucho más respetuoso, ¿sí? Y pues uno con agrado ve que ya están regresando especies que estaban en peligro de extinción, ¿sí? Aves, mamíferos, reptiles, en fin, y ya la satanización de animales como los lagartos, las serpientes, pues ya en esta época la percepción de los animales y la naturaleza es diferente. Entonces hay un cambio en eso, y hay otra comunicación. La comunicación de nosotros fue física, ¿sí? En nosotros estaban los ojos, la cara, la expresión, las manos, la postura del cuerpo, en fin, las mujeres se maquillaban, nosotros nos enlocionábamos, en fin, ahí hay una cantidad de cosas que jugaban. Hoy no, es virtual. Yo puedo colocar la imagen que quiera, ¿sí? Ahora, quiero tener una imagen diferente. Ah, bueno, entonces voy al gimnasio, estudio tal cosa, en fin, digamos que son cosas que cambian y que mutan en relación con las épocas anteriores. Entonces, esta es la época que está tocando, ¿sí? Entonces, en este marco estamos nosotros ahora, ¿sí? Para poder enfrentar esto, no podemos tener el mismo colegio, la misma escuela. El colegio más antiguo que tiene Bogotá es un colegio que tiene 400. Cuando llegaron los españoles, unos 10 años después, fundaron este colegio. Es un colegio que tiene 400, una belleza de colegio, espectacular colegio, quizás el colegio más respetado que hay en nuestro país, de una comunidad religiosa. Pero no podemos pensar así. Digamos que estos colegios han sostenido la educación durante muchos siglos, pero con los cambios tan vertiginosos que se están dando en los últimos 50, 40, 30 años, hay que pensar otra educación, ¿sí? La propuesta que estamos haciendo nosotros es la educación personalizada, ¿sí? Este es un enfoque pedagógico. Cuando digo enfoque pedagógico, es una manera de organizar la educación. Más que organizarla, es pensarla, ¿sí? Entonces, esa educación masiva, esa educación de grupo, imagínense ustedes a primera hora de la mañana en el colegio, en la formación, están todos los estudiantes en fila,
Sí, puede ser la fila de los niños y la fila de las niñas, o la fila de los más pequeños hasta los más grandes. Todo depende de cómo funciona el colegio. ¿Sí? No, no. Esa es una educación que podríamos llamarla masiva. Funciona muy bien y ha respondido a las necesidades de la educación. Pero de lo que estamos hablando, sí, es de transformar eso en otra manera de hacerlo. Entonces, lo primero que decimos aquí es que la meta es la meta del paradigma de una educación para todos, donde cada aprendiente, cada estudiante encuentre su espacio de aprendizaje personal. Entonces, aparece la palabra personal. Ya no es lo que el profesor diga, cuándo se enseña, cómo se enseña, qué se enseña, le califico y si usted ganó, si usted le va bien ganó y si usted le va mal perdió. No, la educación personalizada le dice a usted, venga, mire por qué perdió. Ajuste el proceso para poder que el estudiante aprenda y determine cuál es el alcance de ese aprendizaje. ¿Hasta dónde llega el aprendizaje de él? No, es que la niña con la que yo estoy es muy inteligente. Usted puede esperar más de ella. En la educación personalizada lo puede hacer. ¿Sí? Hablamos de crecimiento cognitivo, social y cultural en colaboración y en relación con otros. Entonces, hay una cultura diferente, porque la que había hasta el siglo pasado, no nos olvidemos, practicaba el bullying, el maltrato, la discriminación. Entonces, por todo, desde el más feo hasta el negro, el pobre, el retrasado, el cojo, el hijo del obrero, lo que sea. ¿Sí? No, todos somos diferentes. Y como todos somos diferentes, hombre, todos cabemos. ¿Sí? Entonces, tiene que ser grupal, ¿no? O sea, no es que se le enseñe uno por uno porque tampoco estamos haciendo nada. Tiene que ser grupal, o sea, es aprender a convivir y aprender todos los procesos grupalmente, ¿sí? Pero que todas las individualidades tengan cabida. Entonces, la educación personalizada y el diseño universal para el aprendizaje son dos paradigmas que han nacido para encontrarse, como lo plantea el teórico José García Pérez. ¿Cuáles son las principales características de la educación personalizada? Nosotros manejamos, lo digo en tiempo pasado, un colegio por más de 20 años y siempre fue un colegio personalizado, incluso desde antes que saliera la norma de inclusión, el decreto 1421. ¿Cuáles son las principales características? Uno, que es inclusión educativa para todos. En la educación personalizada deben caber todos. Segundo, la personalización e inclusión que genere equidad. Todos tienen que estar en igualdad de condiciones. ¿Sí? Miren, el reto es que yo no tenga, ¿cómo se dirá? Que a mí no me encante el buen estudiante o la niña súper aplicada. No, a mí me encante es que ese grupo trabaje, que ese grupo evolucione, se desarrolle, tenga yo al que tenga. ¿Sí? En la educación personalizada, el proceso está centrado en el estudiante. Entonces, no es lo que yo estoy enseñando, es un contenido en función de ese estudiante. ¿Sí? Y está centrado en el aprendizaje. Cuando yo empecé la educación, también hace mucho rato, se hablaba mucho de que era un proceso de enseñanza. Luego cambió a un proceso de enseñanza-aprendizaje. En estos momentos priorizamos mucho el aprendizaje, ¿sí? Y hay enseñanza, claro, pero es en función del aprendizaje, ¿sí? Es garantizar que hay un aprendizaje en el estudiante. Otras características, en la educación personalizada se aprende a vivir. ¿Por qué? Porque hay una formación integral. O sea, hay una formación emocional, hay una formación física y hay una formación intelectual. Entonces, yo tengo que ver cómo se siente el estudiante. Yo tengo que ver qué le gusta, qué le agrada, cuáles son sus características, cuál es su pasado, qué espera de su existencia, en fin, ¿sí? Que bajo ninguna circunstancia quede por fuera, ¿sí?
en otra sesión que hagamos, nos vamos a dar cuenta del daño que hace dejar por fuera a alguien, ¿sí? Es un daño espantoso, eso de relegar a un estudiante. Respetar los ritmos de aprendizaje. Todos aprendemos diferente. Yo soy bueno en lenguaje, soy bueno en ciencias sociales, ¿sí? A mí nunca me ha ido mal en eso, yo me defiendo, me encanta leer, me encantan las humanidades, en fin. Pregúntenme de física. No, ahí me va muy mal, la amo, me parece preciosa, ¿sí? Pero yo no entiendo nada, a mí las fórmulas me las entregan, ahora no entiendo nada. Todos somos así, ¿sí? Soy pésimo futbolista, ¿sí? Los grandes deportistas en muchas ocasiones no son buenos estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, es mirar todo esto en las características de cada uno y respetar los estilos personales. Hay una manera de aprender, y mirar cuál es la manera que tiene ese estudiante. Yo tuve una alumna que utilizaba lapicero rojo, lapicero azul y lápiz. Y ella escribía y me tocaba esperar a veces a que ella escribía y le decía, venga, pero agilice. No, es que yo aprendo así. Bueno, hágale pues. Y aprendíamos todo el grupo a esperar a la compañera, porque ella sentía que aprendía de esa manera, ¿sí? Lo mismo podemos decir de los estudiantes que tienen retraso, de los estudiantes que son autistas, de los estudiantes que tienen un problema de los sentidos, sordera, en fin. Y es una enseñanza grupal donde caben todas las individualidades, ¿sí? Entonces es aprender a trabajar en grupo. ¿Es duro? Sí, al comienzo, pero después se desarrolla, no hay problema. ¿Cómo funciona la educación personalizada? Lo primero que tenemos que tener, queridas profesoras y queridos profesores, y queridos profesionales y aspirantes a profesionales, es tener en cuenta el perfil del estudiante. Yo tengo que conocer al estudiante, ¿sí? Segundo, la ruta de aprendizaje personalizado. Es un camino que nosotros hacemos, ¿sí?, para que el estudiante asimile lo esperado. Un progreso basado en competencias, ¿sí? Competencias es qué características tiene el estudiante, qué destrezas tiene para poder aprender lo que se espera que aprenda. Pero fíjense, es pensando en el estudiante. Tener ambientes de aprendizaje flexibles, y es contar con muchos recursos en la institución, que haya un aprendizaje común que garantice que todos aprenden. Esto se va a desbaratar todavía más cuando hablemos de PIAR, pero por lo pronto en la educación personalizada hay un tema común en el que todos aprenden, ¿sí? Y el aprendizaje específico, que es el personalizado, es el que maneja cada uno de los estudiantes. ¿Qué no es educación personalizada? Para que lo tengamos todavía más claro. Los horarios, el calendario, los timbres, mejor dicho, la simulación del trabajo del siglo XX, la industria, del sistema de producción que había en el siglo XX, ¿sí? Entonces, esos amarres, eso se está perdiendo y eso se está desregularizando. ¿El docente es un activo o un recurso? No. El docente es un acompañante, es alguien que va allí y va verificando lo que el estudiante aprende, cómo aprende, ¿sí? Y está pendiente de que el estudiante tenga las condiciones para eso. La educación personalizada tampoco es un engranaje educativo, ¿sí? Esto no funciona como tiempos y movimientos, como la segunda revolución industrial. No, es un proceso mucho más fluido y mucho más natural. Mucho más de verificar qué tiene y qué caracteriza al estudiante. ¿Es un currículo inflexible, generalizado, homogéneo, método unificado, uniforme de contenidos? No. Tiene que ser flexible. Y cuando lleguemos al PIAR, entonces ahí sí la palabra flexible es la que manda, ¿sí? Generalizado no, porque voy a encontrar varios estudiantes donde eso no se puede generalizar. Homogéneo, ni mucho menos, totalmente heterogéneo. Es la maravilla del ser humano. Nosotros somos diferentes y como tal nos aportamos y como tal aprendemos. ¿Un método unificado? No. Y el DUA habla de eso, de que no puede haber un método unificado. Tiene que haber varios métodos,
¿sí? Los contenidos son uniformes, no, porque había gente que no alcance a factorizar, habrán personas que la química inorgánica no la maneje, no sé, hay una cantidad de cosas que no la van a alcanzar a manejar, incluso van a haber estudiantes que no van a estar interesados en manejarlo. El sistema de evaluación que sanciona el error, para nada, para nada. Esto es de lo peor que hay que hemos tenido en la educación. ¿Sí? Yo no puedo sancionar el error por una sencilla razón. El error es el que le ha permitido al ser humano evolucionar. Son errores. Nosotros a lo largo de nuestra historia hemos hecho ensayo y error. Así hemos aprendido. ¿Sí? Que la pedagogía del éxito, no, es muy doloroso. Nosotros normalmente nos equivocamos y si ustedes se miran y miran a sus seres queridos, a sus semejantes, se dan cuenta de que nosotros cometemos normalmente errores, ¿sí? Y la mejor manera de aprender es ensayando y mirando cómo es que podemos resolverlo. El estudiantado jerarquizado, para nada, no hay diferencias, ¿sí? Y finalmente, esta caricatura que ustedes ven aquí al fondo, no sé si la alcanzan a ver, que lo hizo el pedagogo italiano Tonucci, que es la fábrica de ciudadanos. Entonces, el colegio se ve en el siglo XX como una gran fábrica de ciudadanos. No es eso, para nada. Bueno, antes de la siguiente, no se olviden de llenar la lista de asistencia, por favor, que la vez pasada me quedaron varios por llenarla y la llenan ahora, está en el chat, ¿sí? Entonces, por favor, la llenan y me la envían todos, ¿sí? Para poder hacer pues el proceso de retroalimentación y de lo que nosotros estamos hablando. Ahora vamos a hacer el proceso de retroalimentación. Primero vamos a hacer el ejercicio entre nosotros. Ese ejercicio entre nosotros es que les voy a hacer unas preguntas y ustedes por favor me pueden responderme verbalmente o me lo pueden responder por escrito. O cuando ya lo dejemos de tarea, yo les aviso cuando tengo ya la plataforma de Classroom, vamos haciendo los comentarios sobre lo que es historia de la educación y educación personalizada. La primera pregunta que les propongo es ¿cuál ha sido la importancia de la educación en la historia? ¿Cuál ha sido la importancia de la educación en la historia? ¿Cuál es el papel de la educación en la historia? Estoy aquí pendiente de las respuestas. A ver quién se lanza. Silvia, es el papel de la transformación y la evolución del ser humano. Excelente, Silvia, muchas gracias. Sí, o sea, digamos que la educación no hace la revolución ni la industria hace la revolución, pero la educación con los demás aspectos de la actividad humana han permitido la transformación y la evolución del ser humano. Sin la educación no hubiera existido, por ejemplo, las revoluciones industriales. Sin la educación no hubiéramos estado donde estamos ahora. Todo ese conocimiento tan maravilloso que tenemos. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere escribir? El primero que lanzó la vez pasada, creo que fue Álvaro. Bueno, pasemos a la segunda pregunta. Desde su experiencia, describa
aquí estoy hablando de 3 diferencias entre la educación anterior y la educación actual. Esta pregunta creo que es más jugosa. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué diferencia hay entre la educación anterior y la educación actual? Anterior es la del siglo pasado, o hasta la primera década de este siglo en algunas instituciones. Milena, creo que Milena está hablando de la anterior, es reconstruir saberes. Muy bien, excelente. Sí. La educación es la que nos permite eso, sí, es rearmar nuestro conocimiento. Muchas gracias, Milena. Sobre la diferencia entre la educación anterior y la educación actual, ¿quién puede mencionar? La diferencia entre la educación anterior y la educación actual. Muy bien, Claudia. En el anterior el aprendizaje era por memoria y en el actual el aprendizaje tiene mucho que ver con la experiencia, ese aprendizaje por experiencia. Muchas gracias. Claro, perfecto. Sobre la disciplina o la convivencia, como hablamos hoy, ¿qué diferencias habían o habrán? Sobre la enseñanza de la religión, la enseñanza de la ética, cómo aprendíamos matemáticas antes y cómo aprendemos matemáticas hoy. Yo sé que hay mucha gente joven y pues no le tocó la anterior educación, pero algo saben, algo han escuchado, han tenido algún profesor que utilizaba otros métodos. ¿Quién más? Muy bien, Milena. Nuevamente, Milena Pérez. Son grandes las diferencias. Antiguamente el rol del estudiante era pasivo. Hoy en día, este es el agente dinamizador por su propio aprendizaje. Excelente. Sí, muy bien. El estudiante, incluso le llamaban a esa educación la educación bancaria, ¿no? Que es una educación donde lo que hacía era transmitir información y el estudiante tenía que dar razón de esa información. Álvaro también habla de que la anterior era técnica y disciplinada. Muy bien. La actual está conformada por preferencias y autonomía. Sí. Hasta la ley 115 del 94 no había componente flexible. O sea, las materias no se escogían, todas las materias eran obligatorias y a partir de allí, pues el componente flexible creció. No es muy grande en Colombia, ¿no? Es hasta el 30%. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es al revés. El 70% del componente es flexible. El estudiante escoge la materia. Solamente el 30% es obligatorio. Entonces, hay un cambio grandísimo allí. Muy bien. Claudia Díaz habla, antes todos éramos iguales. Ahora se tiene en cuenta un poco más a cada uno. Excelente. Y hacia allá va el PIAR, hacia allá se enfoca el PIAR. Es trabajar sobre esa diferencia. Y pues digamos que más que todos fuéramos iguales, es que nos trataban como si fuéramos iguales, ¿sí? Entonces, el profesor calificaba y calificaba con el mismo rasero. Entonces, digamos que era relativamente injusto. Ya hoy en día se tiene más en cuenta las características de cada estudiante. Silvia dice, ahora se parte en esencia de los centros de interés de los estudiantes, un mayor respeto a los procesos del estudiante. Muy bien. Y ese es un caldo de cultivo para la implementación del plan individual de ajustes. No porque los estudiantes con los que estemos trabajando lo necesiten, sino porque ya como docente estamos manejando un sistema que nos permite entender la heterogeneidad del proceso.
La tercera pregunta dice, ¿qué experiencias puede mostrar de implementación en educación personalizada en lo personal o en lo institucional? ¿Qué se ha hecho? Bien sea usted como docente, como profesional de la salud, como directivo docente, tanto a nivel personal como a nivel institucional, de educación personalizada. O sea, ¿qué experiencia tiene de lo que se ha hecho? Yo sé que se ha hecho experiencia, se ha hecho algo, se ha atendido a algún estudiante, se ha trabajado en algún grupo, en algún salón, ¿sí? Cuando uno tiene 15, ¿sí? Bueno, aquí hay otra respuesta de María Andrea, hablando de la comparación de las dos educaciones. Antes, una formación de carácter con voluntad y disciplina. La de ahora se realiza la formación en el desarrollo integral de las capacidades de la persona. Muy bien, muy profundo. Aquí hay una palabra que se ajusta perfectamente, es aquello de la voluntad y la disciplina. Teníamos que tener voluntad, o sea, teníamos que tener ganas, no era que quisiéramos como ahora, sino que había voluntad y había comportamiento adecuado. Ya todo tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de cada uno. Perfecto, muy bien, María Andrea. Sobre las experiencias que se pueden mostrar, ¿qué experiencias se pueden mostrar? ¿Qué han visto ustedes que se ha hecho? Cuando llega un estudiante que tiene, al parecer se sospecha de que tiene retraso leve y usted está enseñando las tablas de multiplicar o es un niño que al parecer tiene Asperger, ¿sí? O autismo, ¿sí? Y ahí sí está bien complicado. ¿Ha hecho algo? ¿Se le ha ocurrido hacer algo? Quiero ver esas experiencias, porque esa, digamos que es muy enriquecedor y muy valioso en este proceso. ¿Y nadie quiere hablar? A ver, Claudia Díaz ha levantado la mano. Tiene la palabra, Claudia. Buenas noches. Bueno, nosotros en mi grupo, yo tengo los niños más pequeños. Tengo una niña que, bueno, ella es muy hábil en sus danzas, baila mucho, le gusta bailar, sí. Pero habla muy poco y para adquirir los conocimientos, igual que los otros niños, no los llevaba. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que, como a ella le gusta bailar, para que hable más, entonces nos hemos inventado todas las canciones, había así por haber, digamos que si vamos a ver una palabra o entonces la ponemos para que ella ahí canta, pues no le entendemos prácticamente nada, pero se expresa, entonces es una forma de que se exprese. Y la ponemos a que baile en todas las actividades, o sea, ella es muy buena para bailar, entonces la ponemos a que ella le hemos trabajado todo lo que baile y para que cante, entonces los otros niños se animan, los otros niños saben que no es igual que ellos y la quieren mucho, entonces ellos están pendientes de ella, de que venga, bailamos, que tocó, digamos, romper papelitos y no sé qué, entonces ellos van, le cogen la mano, le ayudan a romper todo, que vamos a tomar onces, entonces ellos, ella es muy efusiva, entonces, pero no maneja su fuerza, entonces ellos ya saben que tienen que tener cuidado con ella, que cuando ella se va a lanzar a abrazarlos, entonces ellos le dicen pasito, entonces ella ya sabe que no puede. Hay momentos en que ella, no sé, empieza a gritar y pues como que se desestresa. Entonces los otros niños ya saben y la miran y le dicen, pasito, baja la voz. Entonces son cositas que la niña ha ido, que nosotros les hemos ido implementando y que los otros niños también saben que, pues que no es igual que ellos. No tenemos un diagnóstico, los papás le están llevando al médico, le mandaron muchas terapias, exámenes,
de oído, les mandaron a terapias de lenguaje y estamos en todo el proceso para saber exactamente pues qué es lo que tiene, qué le pasa, pero por el momento la tratamos, digamos, casi igual y como ella lo que le digo, le gusta bailar, entonces por ese lado la ponemos a hacer todo lo de bailar y metemos a los otros. Entonces es lo que nosotros hemos trabajado con la chiquita. También tenemos una en tercero, la niña es muy buena, digamos, académicamente. Si usted le pregunta, la niña sabe todo lo que usted le pregunte, pero ella no sabe leer ni escribir. Entonces, digamos, las evaluaciones nosotros se las hacemos oral, porque sabemos que ella no lo ha hecho. Y la profe que les da español y análisis, entonces ella la ha ido enseñando como palabritas, como que venga, escribimos, ella escribe a su, digámoslo, como ella cree que se escribe, nosotros le escribimos debajo, ha aprendido algunas palabras a escribirlas, ya escribe, digamos, su nombre, ella pregunta qué hice ahí, tengo que copiar. Entonces esas cosas son las que hemos tenido como que hemos implementado con la chiquita, con las dos. Sé que en bachillerato hay otros, pero pues realmente no tengo conocimiento de cómo les trabajan a ellos. Pero, y nuestra institución trabajamos con poquitos niños, digamos, los míos son 12, la niña de tercero hay 10, entonces nos queda más fácil trabajarles. Lo que le digo, los niños todos saben que hay una compañerita o un compañerito que no, digamos, no es igual que ellos. Entonces ellos les ayudan bastante, ven, te ayudo, ven, te colaboro, y así las hemos ido involucrando al trabajo y como más personalizado. No sé si estamos bien o no. No, profesora, excelente. Mire que usted está practicando, lo que falta es sistematizarlo, es organizar teóricamente todo eso, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el PIAR. Pero el quehacer es ese, o sea, incluso lo que plantea el DUA con respecto a las diferentes maneras de evaluar, que fue lo que hablamos en la sesión anterior, ustedes ya entienden una manera de evaluar a la niña, ¿sí? Y es a través de la danza. Que el proceso de lectura y de escritura no se dé, posiblemente se demora. Tengo entendido que no tiene diagnóstico. Entonces, pues mientras sale el diagnóstico se va trabajando y se va avanzando con la niña, ¿no, profesora? Sí. Mientras tanto, pues porque nosotros no tenemos el diagnóstico, entonces tenemos solamente, digamos, lo que nos mandaron la EPS, que nos mandó como todo el informe que le mandaron a hacer a la niña para poderle trabajar. O sea, digamos que para investigar qué es lo que tiene. La niña de tercero sé que sí tiene diagnóstico, pero pues realmente no lo conozco. Porque pues digamos con ellos no trabajo, pero sí estoy con ellos en algunos momentos, descanso y eso, y pues las profes comentan cómo le trabajan a ella, para que puedan, no, digamos, no, en la hora de evaluarlas ellos saben que ella no escribe ni les va a leer, entonces le buscan la forma de que venga, te pregunto, le gusta dibujar, entonces ven, dibujas, ven, le preguntan oral. Entonces es la forma que les están trabajando a la de tercero. Y lo que le digo, los de bachillerato sí no sé exactamente cómo les trabajan, pero los chiquitos de primaria, las dos que tenemos, las trabajamos así. Muy bien, profesora. Muchas gracias. Vamos muy bien. O sea, si me pregunta a mí algún comentario, excelente. Eso es lo que hay que hacer. Falta es organizar la sistematización y los rigores que se espera. Sí, pero digamos hay un señor que es de Secretaría de Educación, nos decía que para poderlos involucrar en el PIAR, sí, algo así, teníamos que tener ya el diagnóstico. Entonces, sí, pues ellas están, digamos, dentro de la institución, las tenemos como, digamos, dentro de todo lo normal, mientras nos llega el diagnóstico. Profesora, ¿de qué ciudad es? De Zipaquirá. De Zipaquirá. Sí. Bueno, yo estoy cerca. Cuando quiera, porque es que
eso están diciendo los de Secretaría de Educación. Digamos que ellos tampoco tienen suficiente información. O sea, ellos también se embolatan con facilidad. Pero lo último que dijo el Ministerio de Educación es que no, si no hay diagnóstico, usted va arrancando. Porque si no, entonces, ¿qué hace con la niña? Siéntela en un rincón y espere a que... No, a que llegue el diagnóstico. No, pues imagínese y mire todo lo que han avanzado. ¿Sí? Entonces, no, van avanzando y se va trabajando con la niña, ¿sí? Sí, con las 2 chicas que tenemos. Con las 2 chicas. Muchas gracias, profesora. Sí, gracias. Bueno, ya le doy la palabra a Silvia. Permíteme coger una reseña de la profesora Milena Vaca. El diseño del PIAR al menos nos invita a flexibilizar, pero en mi opinión personal nos falta mucho para aprender en este tema. En gran medida esto responde a la falta de tiempo, multiplicidad de tareas que hoy en día se le asignan al docente y al número de estudiantes en el curso. Un solo gestor de inclusión por institución no me parece suficiente. Tiene toda la razón, profesora, y cuando no nos han dicho en qué consiste el PIAR, pues peor, ¿sí? Pero tenga la seguridad, profesora, de que a lo largo del diplomado, si no se resuelve todo, usted va a tener idea más clara de qué se puede hacer en medio de este terreno de dificultades, ¿sí? El gestor de inclusión, habría que mirar porque esto lo han hecho en algunas instituciones, pero yo no entiendo o no tengo claro qué es aquello de gestor de inclusión. Yo lo que puedo decir es que debe haber un responsable de ese proceso. Y ese responsable es el que le da la cara a la familia y es el que trata de velar por el bienestar del niño o la evolución del niño. Si eso hace un gestor de inclusión, maravilloso, ¿sí? Si no, pues no sé, es un punto de apoyo, pero aquí más que apoyo lo que necesitamos es hacer como gestión. Pero tiene toda la razón, profesora. También está Milena Pérez. Dice, dentro de la primera actuación del maestro, se debe pedir el diagnóstico a los padres, dialogar con ellos y conocerlos mediante una observación continua que permite identificar sus intereses, gustos, entre otras características que me permiten diseñar un plan de trabajo especial. Yo estoy entendiendo que lo que me dice la profesora Milena es lo que está haciendo en estos momentos, ¿sí? Porque pues digamos que lo que tratamos de hacer nosotros es mirar qué hemos hecho, ¿sí? Sobre más que empear en la personalización de la educación. Cuando nosotros separamos un niño o los niños para nosotros poder hacer una atención más especial. Sin hablar de empear, eso lo vamos a hablar más adelante y lo vamos a trabajar. En ese orden de ideas, claro, lo primero que hay que hacer es hablar con los padres. Tienen que firmar un acta, tienen que hacerlo. Y si hay diagnóstico, pues se recibe, y si no, decirles que lo tengan, ¿sí? Tiene ahora sí la palabra la profesora Silvia Hernández. Teacher, buenas noches. Buenas noches. Escuchando la experiencia tan bonita de Claudia y leyendo lo de mis compañeros también con unos aportes muy interesantes. De pronto dentro del ejercicio, no sé si lo estamos haciendo bien porque está preciso, venimos aquí a aprender, ¿cierto? En esa educación personalizada, lo más importante, a uno de maestro le llegan varios, digamos como grupos grandes. El niño que le llega a uno ya por matrícula con un diagnóstico y le enteran a uno como profesor o como directivo docente que este chico viene con tal condición y que nosotros por supuesto debemos atender y mirar y organizar el proceso. Y está el chico que uno en el aula comienza a detectar y a mirar que algo va diferente al ritmo de sus compañeros. Entonces, nosotros partimos primero en los 2 casos de identificar cuáles son las habilidades y el potencial del estudiante y comenzar a ubicar cuáles las posibles características o dificultades que se le puedan llegar a identificar dentro del proceso, si es lectura, si es escritura, si es matemáticas, si es socialización, como para comenzar a encaminar y saber uno qué le va a decir al padre de familia, cómo abordarlo, porque para cualquier papá es absolutamente complejo el abordaje. A veces cuando hacemos inclusión, muchos de los casos tienden a ser supremamente difíciles los papás con nosotros también, ¿sí? Como maestros. Entonces, en esa educación que pienso que debe ser la personalizada,
es que ya uno reconociendo todas esas características del estudiante, uno organiza ya los propósitos. Entonces, ¿cuál es el propósito que tengo en este escenario educativo para con este chico, con esta chica? Y dentro de esos propósitos, organizar también cómo voy a hacer el proceso de enseñanza, de construcción, de trabajo en equipo, de reflexión de grupo, de que mis compañeros docentes reconozcan qué está pasando, porque casi todos manejamos cátedra, y también cómo lo voy a evaluar, cómo va a ser el estilo del informe, y si tengo alguna aplicación al sistema de evaluación institucional, más de convivencia, etcétera. Creo que al momento estamos trabajando así, lo hablo de manera muy macro, y para saber si realmente, así como su merced lo dijo, así el estudiante no tenga un diagnóstico, uno ya debe comenzar a hacer la flexibilización. No obstante, sí hay que llevar al papá a que haga el ejercicio y que tengan ese acompañamiento y no nos dejen solos a los profes. Muchas gracias, profesora Silvia. Es correcto, ha utilizado palabras muy precisas. Aquello de llevar al padre a que reconozca el proceso y la involucración en el PIAR, o convencerlo, eso es. ¿Por qué decimos eso? Porque desde la sesión anterior estamos diciendo, el PIAR es de obligatorio cumplimiento. Es de obligatorio cumplimiento para la institución educativa, es de obligatorio cumplimiento para el docente, pero es de obligatorio cumplimiento para el padre de familia. Y al padre de familia se le aplica, es un derecho constitucional, o sea, es la Constitución Política de Colombia, en el sentido de que el padre de familia tiene que velar por el bienestar de su hijo. Entonces, no puede dar respuestas como la que sé que nos han dado en las instituciones educativas, de que no va a la firma, de que no quiere asistir a la reunión con la psicóloga, de que no hay un diagnóstico, de que no me gustan los psicólogos porque son para niños locos y mi hijo no está loco, o los psiquiatras mucho menos, porque la EPS no ayuda. Hay una cantidad de respuestas y si lo ponemos en términos duros, pues sí, uno puede exigir que eso se haga y la ley nos da la razón, pero aquí no, aquí es decirle, mire, es importante que entienda que estamos a tiempo de darle salida a las necesidades de su hijo o de su hija. Hombre, qué buen momento, así como tenemos cosas, en este momento estamos viviendo tiempos muy difíciles, también hay tiempos muy buenos. Nunca en la historia se había pensado en ayudarle a todo el mundo en los procesos educativos, y estamos entre todos aprendiendo. Aquí nadie tiene el conocimiento, todos estamos ensayando. A nosotros nos han llegado situaciones muy complejas. He citado en el colegio donde hemos trabajado un caso, un estudiante santanderiano, un niño con mutismo selectivo. Para poder lograr que el niño aprendiera algo es coger un cuaderno, abrirlo y hacer un dibujo, ¿sí? Nos demoramos año y medio. La terapeuta donde la mamá lo llevó también se demoró porque el niño no hablaba, ¿sí? Y no tenía problemas de los sentidos, no era sordomudo ni nada por el estilo. Entonces, pero fue un proceso lento. Ya al final se logró, sí, y logró que él emitiera algunos sonidos, que él reaccionara, así sea, no sé, molesto, pues, que se defendiera, tuviera unas respuestas mucho más sociales y mucho más proactivas en su relación con los demás, pero fue un proceso lento. Todo eso se iba registrando porque también esa información en su momento se le llevaba a la profesional de la salud y ella también nos retroalimentaba. Entonces es un proceso, es un trabajo mancomunado. También le agradezco mucho a la profesora Silvia de que se ponga en contexto la educación personalizada y más que la teoría que fue lo que se transmitió ahora, es hablar de una manera de hacer educación, y la manera de hacer educación es entender que los niños, los adolescentes y las niñas y las adolescentes son diferentes, o sea, cada uno funciona de manera diferente. Vamos a hablar de cómo aplicar el PIAR, pero no solamente cómo, sino cuándo. O sea, ¿cuándo amerita aplicar el PIAR? Entonces,
cuándo se arranca, quién lo hace, quién es el responsable, quién es el doliente, ¿sí? Pero digamos que el mensaje que quedaba hoy era entender que la educación es una herramienta que funciona con la época. Y estamos en este siglo donde la educación está cambiando dramáticamente. Es más, todavía no hemos llegado al final de este cambio. Pero tenemos que ponernos a tono con eso, ¿sí? Y entender cuáles son las necesidades que hay. Y es abrir las puertas. Y no solamente estamos abriendo las puertas en educación, démonos cuenta que estamos abriendo las puertas en muchos aspectos de la vida. Entonces, en la educación también. Es injusto haber sacado un síndrome de Down porque era especial o tenía otras características. No, nosotros podemos involucrar a todos y el llamado a aprender somos nosotros. ¿Es duro? Sí. No es fácil, es bien duro, es difícil. Pero a nuestro favor es que todos estamos aprendiendo, ¿sí? Yo había puesto este cuadro, porque con los comentarios que había hecho la profesora, entonces era ver eso, o sea, lo primero que hay que hacer es tener el perfil de los estudiantes. Ojo, de todos, ¿sí? Tener una información demográfica, saber de dónde viene, su estructura familiar, la caracterización que tiene, una información que me sirva a mí o que me ayude para poder valorar el niño o la niña en sus características, ¿sí? Hacer una ruta de aprendizaje personalizado, porque si tengo una niña que es muy completa, que es buenísima en música, que es buenísima en matemática, lenguaje y biología, hombre, es hacerle un trabajo esmerado para que ella se destaque y responda a las expectativas, ¿sí? Pero que tengo otro niño que tiene dificultades tremendas en la parte cognitiva, hacer ese proceso de adaptación. Un progreso basado en competencias, lo mismo. Los ambientes de aprendizaje flexibles. No puede ser una sola clase. Mire, la educación personalizada hay riesgo de que si hay 10 niños, se hacen 10 clases. ¿Sí? Digo que es el riesgo porque no necesariamente puede ser así, pero sí es pensar en que hay posibilidades para poder que el estudiante asimile de mejor manera el aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje común y el aprendizaje particular. Nosotros ya hemos ensayado esto, también lo podemos socializar con todos ustedes, y es que nosotros hemos hecho logros comunes y logros particulares de acuerdo a las características de los estudiantes, y esto nos permite a nosotros no perder la calidad, ¿sí? o el buen rendimiento. Y pues hombre, el aprendizaje específico personalizado, ¿sí? Por eso quería mostrar este elemento. Bien, una penúltima, las dos últimas preguntas las podemos hacer en una sola. ¿Cómo podemos definir la educación personalizada o la inclusión antes de hablar de PIAR? Antes de hablar de PIAR, todavía no hablemos de PIAR, hablemos de inclusión. ¿Cómo podemos definir la inclusión y la educación personalizada? ¿Sí? A ver quién me ayuda con eso, porque esta pregunta sí de pronto es más complicada. El gobierno colombiano ha dado, porque todo esto lo tiene en el marco de la educación inclusiva, ¿sí? Y ha definido eso, incluso tiene un apelativo muy bonito que llama educación para todos. ¿Cómo se puede definir la educación inclusiva y la educación personalizada? A ver quién me puede responder, quién puede aportar con estos aportes tan valiosos que se han hecho hasta ahora. ¿Quién quiere hablar? La profesora Claudia. Tiene la palabra la profesora Claudia. La escucho, profesora.
Yo trabajo con los pequeñitos, entonces les tengo en cuenta si, como no sé, esos son tipos de aprendizaje, si son kinéticos, si son auditivos, si son visuales. Trabajo mucho eso, les trabajo todas esas cosas, como los intereses que también cada uno tiene. Nosotros tenemos una huerta, entonces tenemos 2 sedes, entonces una es urbana, la otra rural, entonces cuando vamos a la sede rural, trabajamos allá. Entonces les tenemos en cuenta todas esas cositas que ellos, para poder trabajarles, sus intereses. También yo tengo niños desde el hijo del médico hasta la señora del aseo, entonces los involucramos a los papás también, que vengan, que nos apoyen, que con sus conocimientos. Si necesitamos una ayudita, entonces pedimos al médico que, oiga, venga, tenemos esto, nos ayuda. Sí, tenemos, entonces hemos trabajado así. Entonces no sé ahí cómo, si da algo de respuesta. Muchas gracias, profesora Claudia. Sí, hay unas licenciaturas nuevas, incluso en las universidades, que es algo así como que educación popular o educación comunitaria. Esto tiene mucho que ver con esos procesos. Y lo bonito o lo positivo es que nos estamos metiendo o nos estamos involucrando todos los actores, no en función de una contradicción que en el proceso de aprendizaje de un niño con dificultades o con necesidades no ayuda, sino que todos nos estamos ayudando. La socialización, y es lo más valioso que aporta la profesora Claudia, es que se está haciendo un trabajo de socialización, de acoplamiento, de adaptación del niño con necesidades al grupo, maravilloso, maravilloso. Y ese es un objetivo final de la implementación del PIAR. ¿Sí? Muy bien, profesora. La profesora Claudia Mejía habla de que la educación personalizada es un vehículo y o herramienta para realizar la inclusión desde el reconocimiento de las necesidades individuales. Muy bien, profesora. Eso es, o sea, es como que el chip o lo que decíamos nosotros ahora, el disco duro, el hardware, ya funcione, actúe, como la palabra de moda, en modo personalizado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que quepa la gente, que quepan los niños, quepan todos los que tengan necesidades, ¿sí? Hayan esas respuestas a las necesidades que tienen los estudiantes e ir interpretando y manejando los ritmos de cada uno. Pero es eso fundamentalmente. La relación estrecha entre la educación personalizada y la educación inclusiva. ¿Sí? De hecho, en la próxima sesión vamos a hablar de todo lo que es inclusión, sobre todo de la normatividad o la historia de la normatividad que nos ha llevado a lo que estamos haciendo ahora, que es el PIAR. No sé si hay algún otro aporte, alguna otra inquietud. Daniel Vázquez. Muy bien. Daniel habla de que la educación personalizada propone un enfoque educativo cuya finalidad es que el aprendizaje se ajuste a las fortalezas, necesidades, habilidades e intereses de cada estudiante. Y la educación inclusiva busca enseñar sobre el respeto y la aceptación de la persona de todo tipo, ya sea diferentes etnias, género, orientación sexual, fe, discapacidad. Por eso se complementan y a través de la educación personalizada se transforma el modelo educativo en uno más inclusivo. Esto, profesores y profesoras, que acaba de decir el profesor Daniel, es que digamos que es importante, porque me van a decir, bueno, ¿y para qué estamos hablando de este tema si el objetivo es el PIAR? Es importante que haya una cultura de educación personalizada, que entendamos que en la institución donde vamos a practicar el PIAR haya inclusión. Cuando haya inclusión, cuando haya educación personalizada, como le decía la profesora Claudia, no va a haber bullying, no va a haber maltrato, no va a haber discriminación, ¿sí? Lo más importante no va a ser la competencia del más inteligente contra el menos inteligente o del mejor contra el peor, que son comparaciones desastrosas.
va a haber un excelente estudiante, va a haber un estudiante destacado, va a haber un estudiante muy inteligente en función de su desarrollo personal y de su colaboración con su grupo, ¿sí? Entonces, es muy bueno el aporte del profesor. Eso es lo que necesitamos. Es importante que entendamos que la educación la personalización de la educación, porque sé que aquí hay profesores y profesoras que trabajan en la educación pública, donde los grupos son muy grandes, y no es fácil. Pero personalizar la educación es un concepto de que yo tengo que mirar qué características tiene cada uno para yo poder empezar a desarrollar este trabajo, ¿sí? Que hayan estrategias más en detalle, sí, hay estrategias y se pueden desarrollar y la vamos a decir más adelante, ¿sí? Yo puedo dividir grupos, yo puedo organizar grupos, yo puedo poner a trabajar con el docente PIAR o el docente o el de educación especial o el de reeducación o el que haya nombrado la institución para eso y dejarlo unas horas trabajando especialmente determinadas áreas, matemáticas y lenguaje, sí, que es como el eje. Y en las demás lo pongo a trabajar con los demás compañeros porque el docente puede hacer algunas adaptaciones. Hay diferentes estrategias, ¿sí? Darle una carga horaria diferente, por ejemplo, como decía la profesora Claudia con la niña que le gusta bailar, yo lo pongo a trabajar en hacer trabajos kinéticos, o sea, del manejo del cuerpo, con más intensidad. Yo le puedo poner unas 2, 3, 4 horas más para que haga ese trabajo de educación física, hasta la danza, si hay teatro, el teatro, hay ciertas actividades y hacer ciertas impostaciones o ciertas actividades en otras materias como lenguaje. Entonces son estrategias que yo puedo desarrollar, pero eso se puede ir trabajando bajo la premisa de que hay una educación personalizada o un espíritu de educación personalizada y la educación inclusiva, que es lo que propone el gobierno. Muchas gracias, profesor Daniel. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Quiere hablar? Bueno, les agradezco mucho. Alcanzamos a estar un grupo cercano a los 20 el día de hoy, la noche de hoy. Los espero el próximo martes. Ya para la próxima semana espero que me hayan anexado los datos en el directorio para yo irles enviando, irlos vinculando en la plataforma de Classroom y empezar a enviarles las actividades pertinentes al menos para esta semana. ¿Alguien quiere comentar algo? Gustavo. Sí, Ana María. Bueno, pues no sé si hayan preguntas, pero pues mientras van haciéndolas, pues quería recordarles que esta es nuestra segunda clase del diplomado, el diplomado PIAR DUA. Entonces tenemos hoy participantes nuevos que no nos pudieron acompañar el día martes. Para ellos les recordamos que nosotros hicimos grabación de la clase, entonces requerimos que en el listado de asistencia nos coloquen el correo al cual podemos enviarles el video de la primera clase para que no se pierdan ninguna de las clases que hemos hecho. Y para aquellos que de pronto estén pendientes por la inscripción, entonces también que nos deje allí los datos para podernos contactar a través del correo o a través del número del celular, de WhatsApp, para así entonces enviar la información correspondiente a inscripción. Digamos que esto es como más un poco desde el área administrativa y poder ir organizando pues el grupo. Aquellos que tengan inquietudes ya de la parte de costos, medios de pago, toda esa parte se pueden comunicar entonces al WhatsApp. Recordamos entonces el número, permítame, ya recordamos el número, que es el
3. Bueno, el número de WhatsApp es el 304-550-6025. Entonces allí nos podemos contactar si tenemos alguna inquietud, pues ya del tema como tal administrativo, inscripción, si tienen alguna duda, alguna inquietud, si no se han podido vincular por alguna razón al Classroom cuando iniciemos con el tema del Classroom, entonces también se pueden comunicar allí. Tenemos también el correo, que es capacitaciones@integra.com.co. ¿Puedes repetir el número, Ana? Claro que sí. El WhatsApp es 304-550-6025. Allí inquietudes, estamos pues pendientes a resolverlas. O el correo, inicialmente sería capacitaciones@integracomunicaciones.com.co. Y cuando ya nos estemos vinculando entonces con el Classroom, pues tendrán acceso como a comunicación al correo que asignen para nuestro docente Gustavo Aguirre, que es el que nos está acompañando en este primer módulo del diplomado. Ahora sí, no sé si hay preguntas, inquietudes. Recuerden todos entonces diligenciar la asistencia para que podamos contactarnos mucho más fácil. Sí, igualmente queda pendiente lo que les dijimos al comienzo. Toda esta información se les va enviando a vuelta de correo. Tanto el documento del primer evento como el del día de hoy. Lo mismo, hay video tanto del pasado como de este. Claro que sí, de este también hicimos la grabación. Me están corrigiendo por acá que es capacitación, ¿sí? Que el correo es capacitación, no capacitaciones, no en plural, sino en singular. Capacitación@integracomunicaciones.com.co. ¿Sí? Pues si de pronto lo coloqué en plural. No sé, ¿alguna inquietud? Por acá dice, exacto, gracias, Gustavo. No, por acá Milena Vaca dice, solo agradecer, que muy amable. Entonces digamos que... Listo. Listo, eso era. Entonces, muy amable, los esperamos el próximo martes a la misma hora. ¿Sí? Feliz noche. Muchas gracias. Listo, Silvia dice muchas gracias, feliz noche. Claudia también muchas gracias, feliz noche. Gracias para todos por la asistencia, la participación, los aportes. Gracias, feliz noche.